más allá de los temas que el gobierno incluyó en la agenda de sesiones extraordinarias, me parece que hay uno solo que le importa. Sí, reforma laboral. Reforma laboral. Creo que es el único tema que les importa. Claro. ¿Dónde está parado el gobierno hoy? Sí, te cuento un poquito a nivel político. Va a haber una reunión importante mañana en el Senado porque se van a estar reuniendo 44, el grupo de los 44. Así se define, o lo define, por ejemplo, Patricia Bullrich y su entorno. Patricia Bullrich, recordemos que es la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Y ese grupo de 44 son votos posiblemente aliados que tiene, sumado los propios, el gobierno a nivel Senado. Y en ese contexto es que a partir de ahí van a tratar de darle forma a lo que sería el dictamen final dentro del Senado para que el proyecto pueda avanzar rápidamente esta semana y que la semana que viene ya llegue al recinto y que se pueda votar entre el martes 11, estamos hablando jueves 11 sería, te diría entre el martes 9 y el jueves 11, más seguro, martes 10 y jueves 12. Vamos de vuelta. Hoy el lunes 2, martes 10 y jueves 12. Esas son las fechas posibles en las que se podría empezar a tratar y el gobierno apuesta a que se pueda aprobar la reforma laboral en el Senado. No sé si van a dar los tiempos. Veremos si dan los tiempos legislativos. Los apoyos en general están. El punto particular que quieren los gobernadores es lo que está pasando con el impuesto a las ganancias y creo que ese es lo que traba todas las negociaciones porque en la Casa Rosada hoy te reconocen que están buscando la manera de compensarlo. Los gobernadores no quieren esta baja del impuesto a las ganancias de sociedades porque esto implica una pérdida en su recaudación. Es coparticipable. Es coparticipable. La Casa Rosada dice, te voy a buscar cómo compensártelo, pero vos no pienses que lo vas a perder necesariamente porque esto es recién a partir del 2027. Recordemos que el impuesto a las ganancias es un impuesto anual y no estás contemplando de que pueda haber un repunte en la recaudación y en la actividad y por ende en la recaudación a través de otros impuestos como puede ser el impuesto al valor agregado que está asociado al nivel de actividad. Lo que pasa, Antonio, es que el 2027 es un año electoral en donde los gobernadores no quieren perder ni un solo peso y lo que dicen es dame un mecanismo de compensación que puede ser la coparticipación de otro impuesto, que es algo que niegan rotundamente a la Casa Rosada porque ellos dicen nosotros venimos a bajarlo, no te lo puedo coparticipar porque después se me va a hacer mucho más difícil poder acceder. ¿Y entonces? Lo que se puso sobre la mesa o que algunos gobernadores están especulando, que van a insistir con esto, es la coparticipación del impuesto al cheque. Vamos a ver si pasa o no. Pero teóricamente es el impuesto que tienen que sacar. Que tienen que sacar. Claro. Ellos quieren que se coparticipe y hay cálculos que hablan de que para poder compensar la baja de ganancias, por lo menos se tendría que coparticipar un 20% del impuesto al cheque. Pero si lo coparticipás hoy y después lo sacás. Por eso creo que la Casa Rosada no va a acceder a otro punto. Algo que me marcaba una de las personas que trabaja la futura reforma tributaria del gobierno es de introducir cláusulas que estén atadas en función a cuál sea la variación de la actividad. Por ejemplo, si la actividad repunta, bueno, poder aplicar esta baja de ganancias y si no sucede, no. Bueno, hay algo de esos superpoderes que se le quiere dar a Caputo que está en discusión también. A mí lo que me dicen es que en principio el proyecto va entero así como está, que en caso de haber cambios en este tema puntual de ganancias, no se va a esperar a que se rechace en el recinto, sino que ya se va a arreglar previamente y que lo que termine saliendo en la próxima votación en el Senado la semana que viene, probablemente es un proyecto en el que termine siendo... Hoy, a ver, la experiencia muestra que históricamente era más fácil diputados para el gobierno que el Senado, o en diputados tenía más chances. La verdad que lo que pasó en diciembre, sobre todo con inocencia fiscal y con presupuesto, cuando termina logrando 46 votos en una Cámara de 72, y que en realidad fueron menos en realidad los que estuvieron presentes, muestra que el gobierno ha logrado un nivel de adhesión importante de parte de otros bloques especialmente que se aliaron, y por eso te hablo de la relevancia de este grupo de 44 personas que te diría es donde pone los porotos, especialmente Patricia Bullrich, que son representantes y referentes de las provincias. A mí me da la sensación de que está todo encaminado, de que esto, por lo menos en el Senado, debería tener media sanción durante el transcurso de febrero. Veremos qué pasa en diputados, pero también suele
Martín Menem viene trabajando en el tema, viene trabajando Santilli en paralelo. Sí, la clave hay muchas sería que fichas haya de gobierno igual puestas acá. interlocutores entre lo que pasa en el Senado y lo que pasa en la Cámara de Diputados, porque después no se convalidan modificaciones en el Senado, el proyecto tiene que volver. Esa falta de interlocución que hay en las cámaras, en el pasado le jugó mal al gobierno. Lucrecia. Bueno, Antonio, hablabas al principio del programa que la Argentina le compró DEX a los Estados Unidos para enfrentar el primer pago con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es un DEG? Es un derecho especial de giro, que es la moneda, por así decirlo, con la que se le paga al Fondo Monetario Internacional. Y es a lo que Argentina ya recurrió en el pago de octubre. Recordemos que en ese momento se activó el swap con Estados Unidos por 2.500 millones de dólares, un tramo, y que después la Argentina pagó y quedaron las cuentas en cero, por así decirlo. Ahora lo que está la duda es cómo se habrían comprado estos DEX a Estados Unidos para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y ahí la clave es mirar cómo se encuentran los depósitos del Tesoro, mirar cuál es el resultado que está teniendo el superávit del gobierno y cuánto logra acumular, porque eso explicaría esta necesidad que tiene la Argentina de tener que recurrir a los Estados Unidos para poder pagar el vencimiento. En la siguiente placa vamos a ver que si bien los depósitos del Tesoro en las últimas semanas venían aumentando, hubo pagos a organismos internacionales en los últimos días y los depósitos del Tesoro en dólares, que en realidad están en pesos, pero hay que realizar la conversión, habían quedado en 156 millones de dólares cuando tenías que pagar 800 millones. Mientras que los que estaban en pesos están en 2,5 billones de pesos, pero ahí el problema que tenés es que si los utilizas, después te quedás sin poder de fuego para las licitaciones en el mercado local. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué tenemos que andar mirando las cuentas? Y bueno, porque es todo un juego, es un Tetris. ¿Pero no lo deberían informar? Sí. Bueno, eso es una de las críticas muy fuertes que hay al equipo económico sobre el manejo del swap. Activaste el swap, pagaste con dólares del Tesoro, pagaste con dólares de reserva. ¿Por qué tenemos que andar mirando las cuentas? Y sobre todo cuando Estados Unidos comunica este tipo de operaciones que tiene con la Argentina, porque hay ciertos cuestionamientos dentro de los Estados Unidos sobre este swap que se le concedió a la Argentina. Ellos son más transparentes en términos del gobierno con las operaciones que hace, sobre todo el Tesoro de los Estados Unidos. El gobierno argentino debería aplicar la misma política. Pero por eso, a ver, ¿comprás DEC? ¿Está bien? Sí, está bien. Es una operación, te diría, normal del sector financiero, porque al Fondo Monetario lo pagas con DEC. Pero decime, ¿salió del Tesoro, salió de las reservas o salió del swap? Las tres son válidas, pero que la informen. Sobre todo, esa era la duda que tenía el mercado. El mercado, es que el mercado dudaba. no sabe todavía. El mercado no dudaba que iban a pagar. El mercado quiere saber cómo le ibas a pagar el fondo. Pero lo que pasa es que hay en off, desde el gobierno te dicen no activamos el swap. Y hay otro que te dicen se activó el swap. Sí, hay versiones hasta ahora Claro. contradictorias. Sería Díganlo bueno y punto. que lo digan. ¿Quién la? Lucrecia. Bueno, Antonio, terminó enero y aparecen los relevamientos de las consultoras privadas respecto a cuánto va a ser la inflación en el primer mes del año. Lo que dicen es que va a oscilar entre un 2,2% y un 2,6%. En todos los casos implicaría una desaceleración respecto a diciembre, donde recordemos la inflación se ubicó en un 2,8%. Y le permitiría a Caputo cortar con estos 4 meses de aceleración mínimas que tiene la inflación, que vienen desde octubre del año pasado. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, Antonio, es que en enero el INDEC cambia la fórmula de inflación y cambian las ponderaciones por las que se miden cada uno de los rubros, porque se empieza a utilizar la canasta de la encuesta permanente de hogares del 2024-2025 en lugar de la del 2017-2018. Y ahí es donde va a tener Caputo más poder de fuego respecto al aumento de las tarifas. ¿Por qué te digo esto, Antonio? Porque el rubro vivienda, agua, combustibles es el que mayor ponderación va a pasar a tener, y ahora Caputo va a poder ser más estratégico en los momentos en que aplica las tarifas cuando quizás la inflación esté complicada. Igual, la canasta que se midió hasta diciembre, alimentos tiene la mayor ponderación. Y ahora baja. Ahora va a pasar a ser servicios. Sí, que de todas maneras servicios subieron más que los alimentos en realidad. Sí. De todas maneras, no se imaginen que va a haber unas variaciones. Son mínimas las ponderaciones, o sea, la variación de la ponderación en el índice final. No te va a variar demasiado. Pero pasás a tener mayor ponderación. Yo entiendo lo que vos decís. Como servicios va a tener más ponderación, desde el Ministerio de Economía, como son precios regulados fundamentalmente, puedes controlar más. Va a haber dos reglas. Difícil, Sí,
Sí, va a ser difícil, pero por ejemplo, había muchos argumentos que decían, bueno, el INDEC no está viendo bien la inflación. Bueno, por lo menos ese argumento lo saca el gobierno de escena. Y también es muy importante lo que destacás de alimentos, porque el rubro baja la ponderación. Claro. Y por ejemplo, en diciembre, que fue un mes súper complicado con la suba de la carne y que en gran parte explicó el 2,8%, ahora va a ser menos susceptibles a estas subas estacionales de algunos alimentos como es carnes y verduras. Bien.